Bueno, lo que viene. Miren, los voy a dejar con otro personaje de verdad, una enorme riqueza en su formación. Sabe mucho de literatura, cosa que es importante también. Ha pasado por la didáctica, por la pedagogía. Lleva 15 años, una cosa así, a pesar de su aparente juventud, unos 15 años produciendo materiales educativos. De hecho, es el director creativo de Grupo Santillana, pero sobre todo yo quisiera decir esto. Es, si me permiten la expresión, cerebro, corazón y motor de el proyecto Asombro, vamos a decirlo así. Y además, se lo juro, trabajó intensamente en esta presentación. Ernesto Núñez, adelante. Muchas gracias, A Julio. triunfar, don Ernesto. Gracias. Las orcas. Punto y aparte. Durante años, la Orinisus orca, comúnmente llamadas orcas, fueron tildadas de ballenas asesinas. Punto y seguido. Sin embargo, esto no es correcto. Las orcas no son ballenas, sino delfines. Pertenecen a la familia Delfinidae y no a la de los balénidos, o rorcuales, como las ballenas azules, grises y jorobadas. Punto y seguido. De entre todas las evidencias que se han descubierto, hay una interesante, la forma de comunicarse. Mientras las ballenas utilizan las vibraciones de sus cuerdas vocales para silbar entre sus barbas, las orcas, como otros delfines, se comunican por su espiráculo. El sonido que emiten los delfines es el resultado de abrir y cerrar rápidamente el espiráculo mientras dejan salir cierta cantidad de aire. Las orcas. ¿Y qué tal que si en lugar de tener esta información enciclopédica, conocemos a las orcas como científicos? ¿Están listos? Cierren los ojos y escuchen. Vamos con el primer sonido. ¿Fue una orca? ¿Fue un delfín? ¿Fue una ballena? Vamos con el segundo. ¿Fue una orca, un delfín o una ballena? Vamos con el tercero. Luces en el salón. ¿Quién de ustedes cree que el primer sonido eran las orcas? Más o menos. ¿Quién de ustedes cree que el segundo sonido eran las orcas? ¿Quién de ustedes cree que el tercer sonido eran las orcas? No les voy a dar la respuesta porque así
es como empieza la curiosidad. Así empezó la mente científica. Los científicos un día se dieron cuenta que sonaban distinto y que a lo mejor las orcas, eso que creíamos que eran ballenas asesinas, estaban más cerca de los delfines que de las ballenas. Yo soy Ernesto Núñez, soy el director de contenidos de Compartir y hoy vengo a contarles nuestros porqués. Hay muchos porqués que contar. Hoy estamos en el 8º Congreso Compartir, el más grande de todos, y estamos hablando del asombro. Y hemos escuchado el asombro, y hemos visto el asombro, y hemos visto la jirafa, y escuchamos al doctor Mora, y ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a desgranar los porqués del asombro, nuestros porqués en Compartir. Para empezar, quiero hablarles del diseño pedagógico. Hace varios años, cuando empecé a hacer muchísima investigación educativa, me di cuenta que una de las grandes acciones que hacen los referentes mundiales es hacer diseño pedagógico. Es decir, toda una arquitectura detrás antes de lanzar cualquier proyecto educativo. Y hoy les vengo a hablar de NET, el modelo pedagógico de Compartir. ¿De qué va NET? ¿Por qué hablamos de NET? Hablamos de 3 letras que significan 3 conceptos gigantescos. Neurodidáctica. Escuchamos a Jesús Guillén contarnos de la neurociencia, ¿cierto? Y Jesús nos contó cosas maravillosas de cómo funciona nuestro cerebro. La neurociencia ha avanzado a ritmos agigantados en los últimos años. Hoy, gracias a la tecnología, sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Hoy ¿han visto estos aparatos que se ponen en la cabeza y miden la actividad cerebral? Bueno, hoy gracias a la tecnología podemos saber si el lóbulo frontal o el parietal se ilumina cuando estamos, por ejemplo, en peligro. Hoy sabemos por qué es tan importante esperar que se cierre la ventana del lenguaje para empezar a trabajar procesos de lectoescritura. Hoy sabemos cuáles son los neurotransmisores que se disparan cuando sentimos temor. Hoy sabemos que la serotonina nos genera felicidad. Hoy sabemos más que nunca del cerebro y vamos a seguir descubriendo, porque gracias a la neurociencia sabemos cómo funciona esto que está acá arriba. Ahora, la neurociencia ha tenido una rama muy especial que se llama neurodidáctica, neuroeducación, que es la neurociencia enfocada en la educación, es decir, cómo aprendemos. Cuando hablamos del modelo NET, hablamos de neurodidáctica y eso es dar un paso más. Es entender no solo cómo funciona nuestro cerebro cuando... Me adelanté, ya ven, el clicker. Es entender cómo funciona nuestro cerebro. Ya me estoy adelantando, a ver, ahí lo voy a dejar. ¿Cómo funciona nuestro cerebro en el día a día? Cuando estamos con nuestros estudiantes, en el hecho didáctico. Eso es la neurodidáctica. Es neurociencia está arriba, después viene neuroeducación y lo que nos interesa en este momento, y tenemos un equipo de expertos dedicados a eso, es entender la neurodidáctica. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de neurodidáctica? Hablamos de varios conceptos muy importantes. El primero, la atención, los bloques atencionales. Yo, en este momento, tengo más o menos su atención, porque estoy diciendo quizá algo más o menos interesante. Y los estoy distrayendo pasando con el clicker. Pero la atención no se pide, la atención se roba. Entonces, cuando vuelvan a la escuela y escuchen a los maestros, sobre todo de secundaria, yo fui maestro de secundaria, y decir, ¡hey, pónganme atención! Hay que decirle, maestro, esa se roba, no se pide. Como algunos besos que se roban. Cuando hablamos de neurodidáctica y la atención, tenemos que tocar los bloques atencionales. Hoy nuestra atención está más frágil que nunca, más etérea, se vuela. Yo puedo estar aquí en el escenario y saltar y a lo mejor hacer los brazos así para que me volteen a ver y de repente llega la notificación al teléfono. Mi tía Juanita que mandó un piolín en el chat familiar. Y ¡pum! Se robó nuestra atención, ¿cierto? Cuando hablamos de neurodidáctica hablamos de atención, los diferentes tipos de atención. Pero también hablamos de las emociones. ¿Qué emociones necesitamos detonar en el aula, en el día a día, para entonces
poder hacer que suceda eso que tanto nos importa, el aprendizaje. Esa es la N del modelo NET de neurodidáctica. Ahora, dato enciclopédico. El estudio de los correlatos neuronales y el comportamiento humano ha permitido que podamos identificar cuál es el origen de ciertas sensaciones, pero más importante, cuáles pueden ser sus consecuencias en las neuronas cerebrales. El vértigo vestibular o central es una condición del tronco encefálico donde se alojan las terminaciones nerviosas del oído. La sensación de vértigo altera también los fascículos temporales donde se regula el movimiento y la lógica espacial. El vértigo, como otras manifestaciones de percepción sensorial, puede ser manipulado por entornos condicionados con objetivos clínicos, educativos y de entretenimiento. ¿Y qué tal si mejor, en lugar de explicar el vértigo, sentimos el vértigo? ¿Están listos? Ojos en la pantalla. ¿Qué digo aquí? Poquito, cierto, porque el vértigo hay que vivirlo y para eso nos ayudan muchísimo las realidades inmersivas, para sentir. Hoy más que nunca sabemos que podemos hackear nuestro cerebro para que sienta cosas, de la misma manera que podemos hacerlo en el aula. Esa es la N de nuestro modelo NET. Ahora vamos a explorar la E de nuestro modelo NET. La E, que es de enfoques emergentes. Hoy el mundo cambió. Y esa es una casi verdad de perogrullo. O sea, una obviedad. ¿Por qué tenemos que seguir? ¿Por qué si el mundo cambió? La EP, la carta, como uno de nuestros aprendizajes esperados. O el cartel, o el tríptico. O cualquiera de nuestros ministerios de educación lo hacen en toda América Latina. Hoy tenemos que empezar a hablar de enfoques emergentes. Otra manera de darnos con eso que tenemos que entender del currículo. Por eso hablamos de enfoques emergentes. ¿De qué van estos enfoques emergentes? El español y su enfoque sociolingüístico. Vean qué maravilla. Dice, mantener que promueva la formación de individuos capaces de emplear la lengua como instrumento generador paz. Si nos detenemos a pensar un momento en esta frase y en este statement, lo que encontramos es empezamos a hacer consciente nuestro lenguaje del día a día. Yo los quiero invitar hoy a que pongan atención en las palabras, en la manera en que se comunican. Porque dentro del enfoque sociolingüístico encontramos, por ejemplo, muchos micromachismos en nuestro día a día. Hace unos días vivimos el 8M y en el equipo reflexionábamos sobre la cantidad de micromachismos que se salen en nuestro día a día. Y también la cantidad de expresiones xenófobas o de discriminación. Hay que aventurarnos hacia allá en el español. Hay que entrar a la discusión de si él, ella o ella, qué significa en términos de comunicación y del español. Pero también, con eso en mente, hay que voltear a ver lo que se ha hecho en el lenguaje. Por ejemplo, interpretar y crear la realidad con un sentido crítico. Contextualizar el uso de la lengua para comprenderlo como un ente vivo y en evolución. O sea, y lo bailado me lo quita. Pero Sor Juana, no podemos poner eso. Entonces, goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieses hoy gozado.
Qué bonita manera de ver a Sor Juana, ¿no? Venimos con los enfoques emergentes. Entrar desde otro lado. Por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas, que es uno de los enfoques más impresionantes. Hoy, gracias a la neurociencia, sabemos que todo con cierta aritmética biológica. Es decir, que desde que nacemos sabemos qué es más grande y más pequeño. Gracias. Voy a quitar esto. A ver, ahí está. Ahí me escuchan mejor, ¿verdad? Esperemos que no se corte. Bien. Un segundo. Ahí está. Es que si no, ya. No me voy a encuerar aquí en el escenario, no se preocupen. Ahí está, muchas gracias. Hoy sabemos que nacemos con cierta aritmética biológica. Que las matemáticas, ya está muy bien, gracias. Que las matemáticas pueden ir más allá de los números. Que nacemos con un sentido de percepción. Antes de saber siquiera si el 2 o el 3 o cualquier representación existe, sabemos que es más grande, que es más pequeño, que es más pesado, que es más ligero. ¿Y qué creen? Esas matemáticas las compartimos con casi todos los mamíferos. Casi todos los mamíferos tenemos cierta programación matemática biológica. Eso es un enfoque distinto, emergente de las matemáticas, pero de las ciencias. Indagar y experimentar sin respeto. Algo que... A ver. Disculpen, ahí está. Algo que insisto mucho con el equipo de ciencias es, hagamos ciencia y no historia de la ciencia. Es uno de los grandes lones de casi toda Latinoamérica. Casi todos los programas de Latinoamérica hacen historia de la ciencia y no ciencia. Entrémosle más a hacer ciencia. Ayer Bruno nos decía que hagamos ciencia, que experimentemos, que la ciencia es una manera de explorarlo, de experimentarlo. Desde la ética, aprender a filosofar antes que aprender filosofía. Cuestionar nuestra identidad. Eso es importantísimo cuando hablamos de ética. Y lo social, fíjense, lo social debe ser palpable, asociado a los sentidos. Únete al Gómez. Dice, es necesario provocar entornos con experiencias envolventes. ¿Todo bien allá en casa? ¿En el house? ¿Alguien murió porque está fallando el teléfono? ¿El micrófono? Dice, que apelen a las emociones y que recurran no solo a la vista, sino al resto de los sentidos. Gusto, olfato, movimiento y escucha. Este es el movimiento Gómez. Dejemos que la cognición entre por el resto de los sentidos y no solo por la vista. Pero hay otros enfoques que son igual interesantes. Y así podemos ir explorando todas las asignaturas. Dato enciclopédico. El porfiriato. Es el proceso de la historia de México de 1876 a 1911. Se llama así porque durante esos años gobernó Porfirio Díaz, quien llegó al poder de manera democrática. Durante esos años, la economía mexicana creció, según Francisco Bulnes, su ministro del Tesoro, 57% respecto a los primeros 70 años desde la independencia mexicana. Este crecimiento se debió en gran medida a la llegada de capitales extranjeros. Con estas inversiones llegó la población europea. En el norte del país llegó la inversión prusiana y con ella la polca. La polca era un baile de salón que utilizaba un acordeón, un trío de cuerdas y en algunas ocasiones un clavecín. ¿Y qué tal que si en lugar de estudiar el porfiriato, lo bailamos? ¿Están listos? Venga, necesito que todos se paren, todos. Vamos no a estudiar el porfiriato, sí vamos a estudiarlo, pero vamos a bailar el porfiriato. Enfoques emergentes, luces en el salón, porfa. Vemos que con el porfiriato vino este esplendor europeo afrancesado, ¿no?
los bailes, los vestidos. Bueno, vamos a estudiar. Abre por favor micro. Santiago. Hola. Que no, que siempre no. Bueno, ¿estamos listos? En lugar de estudiar el porfiriato, vamos a bailarlo. Quiero que todos traten. De seguir a quien quiera. Puede ser a... Ya. Pero sigan. ¿Están listos? Venga. No los estoy viendo, ¿eh? Está muy fresa, ¿no? Está muy fácil. Es el porfiriato, está muy fresa. Ahora, ¿para qué nos sirve la historia? La historia nos sirve para que cualquier día de la... Todavía no se sienten. Cualquier día de la mañana uno abre el periódico y entienda qué sucede en el mundo. Para eso sirve la historia. Para entender un día, para abrir el periódico y ver que Rusia le está declarando la guerra a Ucrania, ¿no? Y entender desde dónde viene. Para eso sirve la historia. Y también para entender desde dónde vienen las manifestaciones artísticas de este momento. ¿Qué se convirtió la polka que acabamos de bailar? Vamos a ver. A ver si ahora sí. Si no, me voy a poner a cantar o algo porque... ¿Están listos para seguir la polka de 100 años después? ¿Seguros? Venga. ¿Qué onda? No lo estoy viendo. A ver, a seguir la polka. Bien. Almudena nos acaba de hacer una reflexión sobre la calidad de los contenidos. Y la T del modelo NET es de transmedia. Vamos a hacer un modelo transmedia. No se siente. No, hombre, estaban muy sentados, estaban muy cómodos. Vamos a hacer algo. Primero, los de la izquierda graban, los de la derecha bailan. ¿Listos teléfonos? Pueden abrir, nos sugirieron apps de video, si tienen TikTok, la cámara del teléfono, no importa. Pónganse de acuerdo quién graba y quién baila. Los de la izquierda graban, los de la derecha bailan. ¿Están listos? ¿Sí? La izquierda, así. Izquierda, graban, derecha, bailan. ¿Ya estamos? Búsquense un lugar, pueden hacerse espacio. Acá adelante hay espacio. Vamos a romper con esta solemnidad. Eso. Vénganse para acá adelante. A José Carlos ya sabemos quién lo va a grabar. Ahí está. Vamos a grabar el porfiriato. ¿Listos? Bien. Ahora, el video corre los dos bailes al mismo tiempo. El de hace 100 años y el de hoy. Alguien baila, el otro graba. ¿Están listos? Venga. 3, 2, 1. Bien, bravo. Aplauso. Esto es el porfiriato. Ahora, vamos a hacer algo con eso. Vamos a hacer un momento transmedia. Y lo vamos a arrastrar después en redes. Quien haya grabado, compártalo donde quiera. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Hashtag asombro compartir. ¿Listo? Quien haya bailado,
y no tenga el video, puede abrir nuestra lista de Spotify. Ahí está el QR. Y si quieren, pueden enviarla a sus maestros, postearla en redes y decir que están estudiando el porfiriato bailándolo. Hashtag asombro compartir. Vamos a dar un minuto para hacer esa transmisión. Este momento transmedia de publicación en redes. Hay un equipo atrás que está rastreando el hashtag asombro compartir. Y cuando hayan acabado de compartir, levanten la mano, hagan alguna seña para saber que ya está bien, Almudena. Gracias. Hashtag asombro compartir. Estamos bailando el porfiriato. Estamos divirtiéndonos. Estamos entendiendo el mundo de hoy a partir de la historia. Compartan la lista con sus maestros, mándenlos a sus grupos del WhatsApp. Esto es el modelo transmedia, momento transmedia. Y mientras van publicando, pueden sentarse, que seguimos con el asombro. Hashtag asombro compartir. Ya estoy escuchando ahí la grabación. Se queda además, ¿no? Ya. ¿Ya compartiste, Bruno? ¿Listos? ¿Quién ya publicó? Levante la mano. Son pocos, todavía más. ¿No se está cargando? Ok. Mientras se comparte, hablemos de transmedia. Ayer Carla Iberia nos habló de lo líquido de la sociedad, ¿cierto? Nos habló de las nuevas narrativas, del contenido. No vamos a teorizar en este momento sobre qué tipo de transmedia es el que acabamos de hacer. Lo que sí podemos estar seguros es que es una nueva manera de comunicarnos entre nosotros. Las narrativas transmedia tienen que ver con estas narrativas líquidas que viajan desde diferentes dispositivos en diferentes plataformas con diferentes mensajes. Queremos fans, no queremos solo alumnos y papás, queremos fans de nuestras instituciones, que nos sigan, que se les haga interesante nuestro contenido. Lo acabamos de escuchar. Eso nos va a ayudar a crecer nuestra matrícula, a fidelizar, a conectarnos. Lo transmedia tiene que ver con mandar mensajes distintos, conectarnos desde otro lado. Y cuando hablamos de fans, pues sí, hablamos de generar tráfico, likes, de tener seguidores, de vender, de fidelizar. Y de que al mismo tiempo los contenidos, que esos que estudiamos como el porfiriato, viajen de maneras distintas. Por eso nos interesa tanto en compartir lo transmedia, porque es algo líquido, porque va más allá del libro o los contenidos digitales, va incluso más allá de la secuencia didáctica. Lo transmedia nos conecta con estos enfoques emergentes, con esta nueva manera de vincularnos con nuestros alumnos, con los papás en nuestra propia comunidad. Eso es lo transmedia. Entonces, del modelo NET, la N es de neurodidáctica. Ayer Jesús Guillén nos dio ideas extraordinarias sobre la didáctica y el cerebro y la neuroeducación. La E es de enfoques emergentes, de entrar por otro lado. Y la T es de transmedia, de Bauman, de lo líquido, de empezar a conectarnos desde otro lado. Como ven hasta ahora, no he hablado de libros. Hablamos de diseño pedagógico, porque eso es lo importante. Si queremos transformar la educación, si queremos cambiar algo de nuestras prácticas, tenemos que detenernos y empezar a pensar cuál es el diseño pedagógico detrás de nuestro proyecto educativo. Y sí, les tengo que decir algo. La neurodidáctica, los enfoques emergentes y lo transmedia nos están obligando a estudiar. Queridos colegas, docentes, directores, tenemos que estudiar otra vez. Sí, tenemos que ir más allá de Piaget, más allá de Vygotsky.
tenemos que empezar a entender cómo funciona el cerebro, cómo nos comunicamos, desde qué nuevos lados entramos, porque estamos educando a una generación distinta y es una generación con la que queremos conectarnos. Ese es el modelo NET y es el modelo por el que apostamos y hemos creado, y por eso estamos lanzando Asombro Compartir hoy. Una de nuestras grandes maneras de conectarnos, estrategias para conectarnos, es tener inspiraciones. Ayer Elisa nos habló de una de ellas, la UNESCO, los Global Goals de la ONU. Pero hay más inspiraciones. Queremos que nuestros alumnos se conecten con los grandes referentes mundiales. La UNESCO, que tienen proyectos de recuperación lingüística de todo tipo. La NASA tiene grandes proyectos, STEM Opportunities for Students de la NASA. El MIT, que es ese semillero extraordinario de proyectos que han cambiado el mundo. Que se conecten, ¿sí?, con los Global Goals y con Project Zero de Harvard. Porque sí, nuestros estudiantes en México pueden hacer aportaciones a todos estos grandes referentes y esas inspiraciones. ¿Cómo lo hacemos? Mediante ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos, o PBL, que es lo mismo, y acabamos de escuchar hace un momento cómo funciona. Ahí está la conexión. Mediante lo transmedia se puede conectar con estos grandes referentes, y Asombro está conectado con todas estas inspiraciones. Ese fue el modelo NET. ¿Qué les parece? No lo siento. Ese fue el modelo NET. Pero para hablar de una nueva propuesta pedagógica, primero sí, tenemos que hablar de diseño pedagógico, pero después tenemos que hablar de narrativa de contenidos. Cuando hablamos de narrativa de contenidos, vamos a entrarle ahora sí a lo fino. Primero, pensamos en una secuencia didáctica fuera de la caja. Y nos detuvimos y dijimos, fuera de la caja no es suficiente. Luego pensamos en una... Sí, ¿qué haces aquí? ¿Perdón? Producción, se nos coló alguien aquí. Julio, ¿podrías...? Usted tiene una llamada por correo proveniente del año 1821. Presione 3 para aceptarla. ¿De qué? De 1821. Le dije que presione 3. Okay. Lo conecto. Muchas gracias. Gracias, señorita. Hola, soy Leona. ¿Leona? ¿Leona qué? Leona, no me suena, Leona. Ay, ¿cómo que Leona qué? Leona Vicario, la independentista. Te estamos esperando. ¿Dónde andas? No, hija, te dije que iba a estar aquí en el Congreso de Directores de Compartir. No, aquí están todos muy atentos, ¿eh? Ya estamos celebrando, te estamos esperando. Ay, pensé que este movimiento nunca terminaría. Imagínate, 11 años. Y bueno, es que en esa lucha hemos participado todos. Yo, por ejemplo, lo hice porque siempre creí en eso, en los valores de la igualdad y la justicia, porque pues #GirlPower, ¿no? Anda, ven a la party. Estamos en el arco triunfal junto a las banderas tricolores. ¡Ah! ¡Ya están entrando! ¡Iturbide y Guerrero! ¡Ah! ¡Lánzate! ¡Bye! Leona Vicario nos acaba de llamar. No, hijo. Te lo doy ahorita saliendo porque no me agarraste sin cartera. Ahí para la otra. El asombro. Asombro. Primero pensamos en una secuencia didáctica fuera de la caja. Después pensamos en una secuencia didáctica asombrosa. ¿Por qué una secuencia didáctica asombrosa? Porque el asombro, como bien vieron y como lo hemos escuchado, es la base, es la entrada, la puerta por la que podemos romperlo todo. Ayer hablaba Jesús de primacía y recencia. Por aquí es por donde podemos entrar. Ahora, hay un secreto del asombro que tiene que ver con esto que está pasando en el escenario. El asombro no solo es el objeto, el momento, la circunstancia. Asombro, queridos colegas, es también performance. Si queremos asombrar, tenemos que hacer performance con nuestros estudiantes y emocionarnos primero nosotros mismos. Si queremos asombrar, hay que hacer esto. Hay que sorprendernos y asombrarnos nosotros mismos. Porque el asombro
y nuestro querido Valentín Muro nos va a hablar más tarde de eso. Yo solo les quiero adelantar que el asombro hay que verlo desde 3 lados. Desde el punto de vista neurocientífico, la neurociencia y la neurodidáctica, eso de lo que estamos hablando, el asombro roba tu atención. No la pide, como lo que está pasando ahorita. Estoy robando su atención, no la estoy pidiendo. El asombro llega y le dice así, ¡pum!, a la atención. Ven, mira, atención, acá está pasando algo. Eso es desde el punto de vista neurocientífico. Y hay muchísimos neurotransmisores y lóbulos y partes del cerebro que se iluminan cuando nos asombramos. Eso es desde el punto de vista de la ciencia. Pero desde el punto de vista filosófico, y lo van a escuchar del gran Valentín, somos la única especie que tiene la capacidad de asombrarse. Es casi un deber moral asombrarnos. Decir, wow. Detenerse un momento en esta vida agitada del día a día y decir, wow. Ayer Elisa nos hablaba de ese árbol amarillo que se encontró en Guadalajara. Hay que dejarnos asombrar por el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y dijiste, wow? Y soltaste un suspiro. Por eso, desde el punto de vista filosófico, es tan importante el asombro. Y desde el punto de vista pedagógico, es que es casi obvio. Si entramos por el asombro, nos robamos la atención. Es todo lo que necesitamos en el aula y en las clases, la atención. Si entramos por el asombro, podemos robarla. Eso es lo que tanto nos interesa. Así es que el asombro cobra sentido cuando volteamos a ver la neurociencia, los enfoques, lo transmedia. Por eso estamos lanzando Asombro Compartir. No se trata solo del nombre de una serie, de un producto. Se trata de un proyecto pedagógico, filosófico y neurocientífico detrás. ¿Vas a cambiar? Pero este está funcionando bien, hijo. Por si las dudas. Bueno. Asombro tiene que ver con eso. Asombro no es solo un nombre, es un proyecto pedagógico detrás. Y queremos que en Compartir lo pongan en su ADN educativo, que se asombren, que regresando a sus ciudades y a sus instituciones, siembren este mensaje. Vamos a asombrarnos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer desde un punto de vista ya más pedagógico, didáctico? Bien, antes, vamos a escuchar al doctor Mora otra vez. El ejemplo que yo, desde que escribí aquel libro de neuroeducación, me puse el ejemplo, se me ocurrió escribir el ejemplo, digo, imaginaos que me estáis prestando atención a mí. Y de pronto, tras mí, aparece, de pronto, una jirafa. ¿Seguiríais prestándome alguna atención a mí o a la jirafa? Evidente, a la jirafa. ¿Por qué? Porque la jirafa representa algo nuevo, algo que rompe la monotonía del profesor Mora soltándonos aquí un rollo, algo diferente. Y es algo que a la emoción y a la reactividad emocional, que eso es la curiosidad, algo curioso, perceptivo, le hace así a la atención. Es una puerta que llama y abre. Convirtámonos todos los docentes en jirafas. Hagamos interesante lo que enseñamos. Y eso es realmente lo que en el mundo se dice de los grandes profesores. Vamos a regresar y a poner jirafas en nuestras instituciones, en el patio, en la entrada, en todos lados pongamos jirafas, porque es un recordatorio y por eso tenemos aquí afuera la jirafa. Además, instagramiable la jirafa, todo, ¿no? Convirtámonos en jirafas. Es un recordatorio de Mora del asombro. Ahora, hay un aterrizaje que me interesa mucho que quede claro. Cuando les decía, pensemos en una secuencia didáctica asombrosa, todos aquí somos educadores, estamos
muy acostumbrados a hablar de secuencias didácticas y decir, bueno, es apertura, desarrollo y cierre, ¿cierto? Ahí está, no pensamos más. Entremos desde un lado distinto. Y el primer paso es el asombro. No la recuperación de conocimientos previos, el examen, no. Entremos por el asombro. De ahí, esa es nuestra llave de entrada. Esas son las jirafas que vamos a meter en el aula. De ahí nos vamos a la curiosidad. Y en ese, Valentín al rato nos va a decir que primero va la curiosidad, luego el asombro, la atención. Es un loop. Va, viene, a veces se despierta una primero, a veces se despierta otra. Pero ahí está. Es la relación entre asombro y curiosidad. Después viene el descubrimiento. Después vienen los conceptos. Una vez que nos asombramos, podemos, entonces sí, hablar de las ballenas o las orcas o el porfiriato. Una vez que nos asombramos, podemos entrar a eso que tradicionalmente conocemos como los contenidos, los conceptos, los procedimientos. Pero una vez que recorrimos este camino, ¿qué hacemos después del descubrimiento? El interés. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hago? ¿Qué construyo? Este es uno de los momentos más interesantes. Ya me asombré, ya me generó cierta curiosidad. A todos nos causará mayor o menor interés y curiosidad y descubriremos cosas, conceptos, descubrimientos. ¿Qué hacemos con eso? Y es el momento de interés. Después viene la memoria. Ayer Guillén nos hablaba de la memoria, que en algún momento se nos olvidó que era importante, porque a nadar se aprende nadando, a sumar sumando y a restar restando, ¿no? La memoria es importante, pero hay que llegar por otro lado. La memoria, si llegamos por un lado emocional, se queda mucho más profundamente en nuestro cerebro que si llegamos así, asépticos de emociones. Por eso es tan importante empezar con asombro. Y el último momento de la secuencia didáctica es el momento compartir. Es un momento de socialización, de transmedia, de transferencia, de metacognición, porque hay que cerrar con todo eso, y todo eso es importante. La transferencia, la metacognición, la socialización, todo eso es importante. Ayer Jesús nos decía primacía y recencia. Ahí está, primacía y recencia. Es lo que está detrás de nuestra secuencia didáctica. Una secuencia didáctica que tiene una construcción basada en neurociencia y que si la miramos realmente hacia lo lejos, también hay apertura, desarrollo y cierre. Solo que entramos por lados distintos, los desgranamos de diferente manera. Esa es la secuencia didáctica detrás de compartir. ¿Qué atraviesa la secuencia didáctica? Esto me encanta hablar de esto, la atención. Abajo de esta lámina, ven una línea y varios puntitos. Fue una línea que se fue construyendo desde el primer slide de mi presentación. Fue ahí avanzando. Todos los puntitos significan los momentos en que yo quebré la atención, cambié el foco de atención. Todos los momentos que vivimos que los asombré con algo, que nos paramos a bailar, que escuchamos sobre el vértigo, que escuchamos a Leona, todos esos fueron momentos en los que fui cambiando el foco de atención. Y es lo que necesitamos hacer. Cuando hablamos de neurodidáctica y de los bloques atencionales, necesitamos que nos importe cambiar el foco de atención para que suceda esto que está pasando ahorita, que hay atención sostenida, genuina, y no que tenga que yo estar diciendo, pónganme atención, aplaudan si me están poniendo atención. Esa se roba, ¿cierto? Entonces, la atención está ahí a lo largo de toda la secuencia didáctica asombrosa. Empecé esta presentación hablando de los porqués, nuestros porqués. ¿Por qué neurodidáctica? ¿Por qué transmedia? ¿Por qué enfoques emergentes? ¿Por qué nuestra conexión con Guillén, con Elisa, con Carla Iberia, con Bruno? Andrés vino en la mañana y nos contó de incluso el approach desde el docente. Y acabamos de escuchar sobre PBL. Ahí están nuestros porqués. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos hacerlo distinto, traer algo diferente al proyecto. Pero esos queridos directores, esos son los porqués de compartir.
Y a mí me interesa mucho hablar, antes de despedirme, hablar de mi porqué. Hay un principio budista y un principio de mindfulness que habla sobre el propósito. El propósito como algo más grande. Eso que hace que te levantes todos los días, que es tu energía vital. Desde un punto de vista filosófico, es lo que hace que te levantes de la cama todos los días y vayas a hacer lo que tengas que hacer. Nuestro porqué como educadores es muy grande. Pero les quiero contar un porqué mío que es muy personal, casi íntimo. ¿Por qué hago lo que hago? Lo hago por él. Cuando era niño, pensaba que podía cambiar el mundo a lo mejor de alguna forma. Un cachito, poquito. Hoy que soy adulto, me conmueve muchísimo saber que lo hago por él. Que lo hago porque creo firmemente que podemos cambiar algo de este país, algo de este mundo. Y para mí, ese es el propósito vital de estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias.